quiero empezar con una historia de Napoleón. Y cuenta la historia que en la época de Napoleón hubo un hombre que cometió un delito por segunda vez. Y el castigo para los que reincidían en un delito era la muerte. Y la madre, feliz día a las mamás. La madre de este hombre que reincidió en este delito, solicitó al emperador, solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. Y el emperador le dijo que era el segundo delito que cometía y que la justicia exigía su ejecución. La madre respondió: no pido justicia, pido misericordia. Pero señora, le respondió el emperador, no merece misericordia alguna. A lo que la madre respondió: Su Excelencia, si la misericordia se mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que le pido. Muy bien, dijo Napoleón, tendré misericordia, y así salvó la vida de su hijo. Esta historia nos da una pequeña prueba, una pequeña muestra de lo que es la misericordia, y es que la misericordia no se merece. La misericordia es una virtud extraña, y la verdad es que es exclusiva del cristianismo, Las escuelas de moralidad antigua no tenían en el panorama la misericordia, y fue de hecho Platón quien consolidó 4 virtudes cardinales, tal vez usted las ha escuchado, y estos son justicia en las relaciones humanas, prudencia en la dirección de los asuntos, fortaleza para soportar los sufrimientos y templanza o autocontrol. Se cree que sobre estas virtudes morales de conducta descansan toda la moral humana y son principios de otras virtudes derivadas. Pero estas escuelas de moralidad no sabían nada de la misericordia, la cual no es natural al corazón humano. Esto es algo que está expuesto en toda la Escritura. Desde Génesis capítulo 3 vemos que Dios tuvo ¿qué? Misericordia. ¿Qué debió haber hecho el Señor cuando Adán y Eva pecaron? Fulminarlos. ¿Pero qué tuvo Él? Misericordia. Hoy vamos a estudiar lo que es la misericordia y el impacto que debe tener en todo creyente. Así que vayamos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer una vez más desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 7. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú fuiste misericordioso con nosotros y no nos dejaste a la especulación, sino que nos diste tu clara enseñanza y lo que esperas que un hijo tuyo haga. Sabemos, Señor, porque ya lo hemos estudiado, porque ya lo hemos visto, que no podemos cumplir ninguna de estas características en nuestras fuerzas, sino que es solamente por tu gracia. Ayúdanos a entender lo que la bienaventuranza de hoy significa y sobre todo a practicarla. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Esta, como acabamos de leer, es la quinta bienaventuranza. Y la quinta bienaventuranza que nos muestra cómo son los ciudadanos del reino. Recordamos que estas cualidades describen realidades de quienes son creyentes, de quienes ya han nacido de nuevo, y no es que sean requisitos para ser parte del reino. Si fueran requisitos, nadie por sí mismo los cumpliría. Solo una relación con Dios y un sometimiento a su voluntad por medio de la gracia pueden obrar en la vida de un creyente las verdades expresadas en esta bienaventuranza y en todas las demás. Nadie por sí mismo puede reconocer su pobreza espiritual. Nadie por sí mismo puede llorar por su pecado. Nadie por sí mismo puede ser manso o tener hambre y sed de justicia
por hacer la voluntad de Dios. Y recordemos algo que hablamos hace 8 días, y es que el hambre es un signo de una persona que está viva. Y esa vida espiritual solo puede ser dada por Dios. Por lo tanto, para los creyentes, estas bienaventuranzas nos confrontan, porque cuando nos vemos a través de lo que la palabra dice aquí, nos damos cuenta de que necesitamos más de la gracia de Dios para poder obedecerle. Al mismo tiempo, estas verdades que vemos acá exponen quién no es un verdadero ciudadano del reino y nos brinda la oportunidad de que una persona reconozca su pobreza, llore por su pecado, se someta a Dios y busque hacer su voluntad. Y para seguir dándonos palo, hoy vamos a ver lo que significa bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza es relativamente sencilla, porque dice las personas que muestran misericordia por los demás serán ellos mismos los destinatarios de la misericordia divina. Pero el punto no es mirar lo simple de la bienaventuranza, sino como todos los mandatos de Dios, lo desafiante, que en este caso es ser misericordioso. ¿Qué significa esta bienaventuranza? Hoy, como siempre, vamos a ver 3 aspectos en este sermón. Hoy vamos a ver quiénes son los misericordiosos, lo que implica y la recompensa. ¿Quiénes son, lo que implica y la recompensa? Empecemos con el primer aspecto, y es quiénes son los misericordiosos. Esa palabra misericordia, en el original, en el griego, como fue escrita el Nuevo Testamento, significa o describe la bondad o la preocupación por alguien que está en grave necesidad. El pensamiento es que la misericordia presta atención y ayuda a los que están en miseria. Presta atención y ayuda a los que están en miseria. Cuando se habla de alguien misericordioso, se refiere a alguien que es activamente compasivo o que es benevolente y que hace algo por aliviar la situación a la que es movido. En la Biblia, el concepto de misericordia tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. La palabra en el hebreo de donde viene es Hesed, que significa misericordia, bondad o amor leal. Y tiene la idea, es bien interesante porque tiene la idea, esa palabra, de tener la capacidad de entrar en la piel de otra persona, de poder ver cosas con los ojos de la otra persona, pensar con su mente y sentir con sus sentimientos. Y aunque en el Antiguo Testamento se habla de la misericordia entre los seres humanos, con más frecuencia describe la disposición y las acciones bondadosas de Dios hacia su pueblo y la humanidad, aunque no lo merezcan o aunque lo que merezcan sea castigo en vez de ayuda. Cuando vemos a este Dios maravilloso y misericordioso, lo vemos en el Antiguo Testamento mostrando compasión, mostrando piedad que tiene con su pueblo a pesar de la infidelidad de este. Pero también lo vemos actuando con su misericordia como una muestra de su amor inquebrantable por sus criaturas. Miremos 2 pasajes. Salmo 31, versículo 7. Salmo capítulo 31, versículo 7. Miremos lo que dice. Dice así Salmo 31, 7. Dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto que mi aflicción, y esta situación narra un momento difícil en la vida de David. Y él llama la atención de que el Señor que se gozará y se alegrará en su misericordia, porque ha visto su aflicción, su condición. Seguramente David estaba pasando por un momento de prueba y él llama a la misericordia como la ayuda de Dios para él. Pero también vemos la misericordia actuando, como ya lo mencioné, en momentos del pecado personal. Y hay un versículo específico que es el Salmo 51.1 que nos muestra esto. Recuerde que el Salmo 51 es el contexto, en el contexto es cuando David peca, cuando adultera con Betsabé, cuando mata a su general y después es confrontado por el profeta y él escribe esto. Mire el Salmo 51.1, dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí David está apelando ¿a qué? A la misericordia de Dios para ser perdonado.
para ser perdonado en su pecado. Por lo tanto, la misericordia tiene que ver con el sentimiento que se experimenta frente a la desgracia que aflige a otra persona y a la acción que brota ese sentimiento. La misericordia es un favor inmerecido, hecho a alguien que está en la miseria. La idea es que una persona misericordiosa alivia el sufrimiento y la miseria del objeto de esa compasión, incluso de aquellos que lo han ofendido o que le han hecho daño. Y la pregunta entonces para nosotros es, ¿por qué un ciudadano del reino debe ser misericordioso? ¿Por qué los creyentes debemos actuar con misericordia? ¿Por qué aquí esta bienaventuranza da por hecho y dice, bienaventurados los misericordiosos? La respuesta seguramente usted ya la tiene. Porque quien es parte del reino de Dios ha conocido misericordia de parte de Dios. Quien es parte del reino de Dios ha conocido misericordia de parte de Dios. Mire este texto, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así, Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, Él nos salvó, Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a salvación? ¿Cómo conocimos al Señor? ¿Porque lo estábamos buscando? No, si nosotros estábamos perdidos. Fue por la misericordia del Señor. Por la misericordia y solo la misericordia del Señor es que Él nos salvó. La salvación no es por obras. Y cuando estudiamos las Escrituras, vemos esta enseñanza versículo tras versículo. Vemos que Dios extendió misericordia cuando no éramos dignos de misericordia. Y lo increíble de nuestra relación con Dios es que, y esto es bien importante, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros no después de que nos arrepintiéramos, sino siendo que aún pecadores. Él tuvo misericordia. Es que ni usted ni yo merecíamos algo. Usted no merecía nada, absolutamente nada. Y esto, hermanos, nos debe humillar. Esto nos debe humillar. Debe ser humillante para un hijo de Dios reflexionar sobre el estado de pecado, sobre el estado de miseria en el que nacimos naturalmente como pecadores. Y debe ser aún más humillante reflexionar sobre las misericordias de Dios que han sido derramadas sobre nosotros a través de Cristo. ¿Por qué un ciudadano del reino es misericordioso o debe ser misericordioso? Porque Dios quiere que tomemos la misericordia que Él nos ha dado y la compartamos con los demás, incluso con los que pensamos que no lo merecen. Tú y yo nos salvamos de una gran destrucción por toda la eternidad. Estábamos en un estado lamentable y Dios se compadeció de nosotros. ¿No deberíamos hacer lo mismo por los demás? Mira esta parábola, seguramente usted también la ha escuchado. Mateo 18, 23 al 35. Vamos a leerla todita. Mateo 18, 23 al 35. Y esta es la parábola de los dos deudores. Dice así. Y entienda que esta parábola también está en el contexto de Mateo, ¿no? En donde el propósito, el tema de Mateo es mostrar a Cristo como rey. Y miren lo que dice aquí, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta historia es tenaz, porque seguramente usted la ha visto antes y la deuda que debía el primer deudor era una deuda impagable. Era una deuda que una vez alguien hizo las cuentas, se demoraba en pagar en salarios de días de trabajo cerca de como 200 años, algo así. Algo así, de verdad, es una deuda impagable. 10.000 talentos, de hecho, era una expresión para decir, una expresión para mostrar algo que era infinito, 10.000 talentos. Y la deuda del segundo deudor era una deuda que se pagaba, ¿sabe con cuánto? Con 3 meses de trabajo. 3 meses de trabajo. ¿Y qué vemos acá? Que a quien más se le perdonó, no tuvo misericordia. Después de negarse a mostrar misericordia con su consiervo, el siervo despiadado fue reprendido por el rey. ¿Por qué? Porque nunca entendió la gran deuda que se le había perdonado y el gran castigo del cual había sido librado. Aquellos que son característicamente despiadados demuestran que no han recibido la misericordia que viene de Cristo en el Evangelio. Eso es lo que está hablando acá. Eso es lo que está hablando. No entendió. No fue parte de esa misericordia. En cambio, ¿quiénes son los misericordiosos? Son aquellos que están conscientes de que ellos mismos son indignos destinatarios de la misericordia de Dios y que si no fuera por la gracia de Dios, no solo serían pecadores, sino pecadores condenados al infierno. Por eso el creyente, por eso es bienaventurado y por eso el creyente se ve movido a dar misericordia a su alrededor, por toda la misericordia que ha recibido, por toda la misericordia que ha obtenido de Dios. Por eso, una vez que experimentas la misericordia de Dios, una vez que entiendes la gran deuda que se te ha perdonado y el gran castigo del cual has sido librado, debe ser indudable que vas a mostrar misericordia con las demás personas. La misericordia conocida resulta en misericordia otorgada. De hecho, la misericordia es una de las grandes manifestaciones de que la justicia de Cristo está en una persona. Una persona con hambre y sed de justicia, con deseo de hacer la voluntad de Dios, de vivir una vida recta delante de Dios, es misericordioso, porque es un mandamiento claro. La misericordia es la manifestación de la justicia de Cristo en la vida de sus hijos. Los hijos del reino, los hijos de Dios, deben caracterizarse por ser misericordiosos. Deben tener compasión, bondad, buena voluntad y el deseo de ayudar a todos, e incluso a los que le han hecho daño. En este mundo que está caído, en este mundo que está quebrado, en donde cometemos errores, en donde hemos lastimado a otros y otros nos han lastimado, necesitamos misericordia. Necesitamos misericordia. Son bienaventurados los misericordiosos porque al demostrar misericordia manifiestan la gran misericordia que Dios ha tenido con ellos. Y esto es el mayor gozo que una persona puede tener y por eso es bienaventurado. Es bienaventurado el misericordioso porque quien es misericordioso muestra que la cruz ha hecho una obra transformadora en su vida, ya que lo que no es una característica natural se convierte en el patrón de su vida y al ver la obra de Cristo es supremamente feliz. Al ver la obra de Cristo dice: uy, es que yo no era antes así. Y es solamente la misericordia de Dios. Son bienaventurados los misericordiosos porque al mostrar misericordia
el creyente está obedeciendo un mandato del Rey. Y esto produce un sentimiento de felicidad porque está agradando a su Señor. Son bienaventurados los misericordiosos porque el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando reflejamos esa imagen en la misericordia, viene un estado de paz, satisfacción y alegría al alma, porque nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial. Por eso es que son bienaventurados los misericordiosos. Y esa es la primera parte. Vamos a la segunda, que se pone más difícil, porque aquí vamos a hablar sobre lo que implica ser misericordioso. Ya vimos que la misericordia no es simplemente sentir compasión, sino que la misericordia existe cuando se hace algo para aliviar la miseria de una persona. El simple hecho de ver o el simple hecho de sentir misericordia no es misericordia. La misericordia pasa del sentimiento a la acción. La misericordia pasa del sentimiento a la acción. Es compasión activa por aquellos que están en necesidad y angustia. Y un gran ejemplo que tenemos en la palabra es el del buen samaritano. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Dice así Lucas 10, del 30 al 37. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos un claro ejemplo de la misericordia en acción. Este samaritano, y un poco seguramente usted conoce, entre los de Samaria y los de Judea no se la llevaban bien. Y los que debieron haber actuado con misericordia y ayudado a este hombre que cayó a manos de ladrones debieron ser el sacerdote, debió ser el levita, no el samaritano. El samaritano lo vio y fue movido a compasión e hizo algo por aliviar ese dolor. Y esto es algo que muchas veces nosotros no hacemos. Por eso es que esa expresión, bienaventurados los misericordiosos, contrasta con la actitud del mundo. Porque nadie le hace un favor a quien no se lo merece. Mucho menos al que le ha hecho daño a uno. Es que no se lo merece, decimos. El hombre dice, o qué es lo que decimos nosotros: si alguien le hace daño, devuélvaselo. Por naturaleza, nuestros corazones están generalmente ensimismados y endurecidos hacia los demás. Con los otros queremos ¿qué? Justicia. Es que queremos que se haga lo justo, ¿no? Y lo triste es que a medida que avanzamos en nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que no somos misericordiosos. No somos misericordiosos en nuestros matrimonios, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la familia en nuestra iglesia. No somos misericordiosos en el lugar de trabajo. No somos misericordiosos en el tráfico. Al que me cierra, lo cierro. O si no, le pito bien fuerte, porque es que también. Miren, las necesidades de los que sufren no nos mueven naturalmente como deberían, y mucho menos con los que nos hacen daño. ¿Cómo es posible entonces mostrar misericordia como Dios nos mostró misericordia?
Como ya dijimos, el creyente siempre debe tener en cuenta la gran misericordia que Dios le ha dado para poder darla a los demás. Pero también debemos tener siempre en cuenta, nunca se nos debe olvidar, como todo en la vida cristiana, que el único camino para ser misericordioso es porque tenemos a Cristo en nosotros. A Cristo en nosotros. Mire Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Esa palabra es muy importante para el creyente. Esa palabra la vemos repetidamente en Efesios y en varias epístolas. ¿Qué significa? Que a menos que un pecador no se una a Cristo, no podrá recibir ninguna bendición espiritual que aquí dice. Vuélvalo a leer, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones espirituales que después las va a describir, ¿vienen por qué? Porque Cristo está en nosotros. No nos las podemos ganar. Es porque Cristo está en nosotros. Por la unión con Cristo, Dios confiere a los elegidos no solo todos los beneficios de la salvación, sino que también nos da la capacidad para obedecer. Y en este caso, para ser misericordiosos. Para ser misericordiosos. Porque no lo podemos hacer nosotros. Como dijimos, esta es una misericordia imposible para el hombre natural, pero solo es posible para quien ha nacido de nuevo por la misericordia de Dios. Obviamente, y usted seguramente se ha dado cuenta, hay algunas personas a las que Dios dota de manera especial para mostrar misericordia. Y estos son creyentes que tienen una sensibilidad especial al sufrimiento y a la tristeza de los demás. Tienen la capacidad de ver la miseria y la angustia que otros no notan. Y tienen el deseo y los medios para ayudar a aliviar tales acciones. Y el cristiano con este don encuentra la manera de expresar sus sentimientos, de mostrar su compasión, pero también su ayuda práctica. Muestran su misericordia por lo que dicen y por lo que hacen por el necesitado. Hay personas así. Hay algunos de nosotros que no somos así, que hasta que no vemos la necesidad ahí latente, no hacemos algo. Pero hay algunos que Dios dota especialmente y están pendientes de la gente, de buscar suplir sus necesidades. Pero ahora, esto no significa que aunque hayan personas que expresan la misericordia de una manera evidente, el ser misericordioso no es para todos. Es para todos los que han alcanzado la misericordia de Dios, para absolutamente todos. Ahora, prácticamente, ¿cómo podemos nosotros mostrar misericordia hacia los demás? ¿Qué acciones podemos y qué acciones debemos tomar? Le voy a dar 4. Pueden haber más, pero le voy a dar 4. Primera, y tal vez muy importante, y que seguramente Dios ya le ha estado hablando a usted, perdonando. Usted muestra misericordia al perdonar a quien lo ha ofendido. Volvamos a Mateo 18 y miremos Mateo 18, versículos 21 y 23. Miren lo que dice Mateo 18, 21 y 23. Mateo 18, 21 y 23. ¿Qué dice? Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, el Señor dice la parábola de los 2 deudores que ya leímos. ¿En qué contexto? En el contexto del perdón, ¿cierto? El Señor dice la parábola de los 2 deudores por la pregunta de Pedro sobre el perdón. Y Pedro, muy espiritual, dice: ¿tengo que perdonar a mi hermano hasta 7? Seguramente Pedro esperaba que el Señor Jesús le dijera: uy, Pedro, usted es muy piadoso, 7 veces va a perdonar a alguien. Pero el Señor, ¿qué le dice? Hasta 70 veces 7, ¿cierto? Y aquí se muestra la misericordia en forma de perdón. Dios eligió perdonarnos y mostrarnos misericordia sobre la base de la muerte de Cristo. Y ahora podemos elegir y debemos elegir mostrar ese mismo tipo de misericordia a aquellos que pecan contra nosotros.
Tal vez esta manera de mostrar misericordia es la que más nos cuesta, ¿cierto? Porque lo que queremos cuando nos ofenden, como ya mencionamos, ¿qué es? Justicia. Justicia. Es que ahí somos paladines de la justicia en esos momentos, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que si retenemos la misericordia y no perdonamos, estamos actuando como el segundo deudor. Estamos actuando como el segundo deudor. Si retenemos la misericordia al no perdonar las ofensas que nos hacen, no estamos teniendo en cuenta la gran deuda que Dios nos perdonó y que nunca hubiéramos podido pagar. Entienda esto, nunca hubiéramos podido pagar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy guardando rencor? ¿Estoy manteniendo la amargura? ¿Estoy buscando venganza o manteniendo a alguien como un rehén emocional? Si es así, puede que usted no está teniendo misericordia al perdonar. La misericordia no guarda rencor. La misericordia no toma represalias. La misericordia no se venga. La misericordia no hace alarde de la debilidad de alguien. No habla del fracaso de alguien y no recuerda el pecado. La misericordia retiene el tipo de formas abusivas, manipuladoras, vengativas y egoístas que las personas frecuentemente utilizan para tratarse entre sí. De hecho, nuestras relaciones deben ser marcadas por un patrón constante de misericordia. ¿Sabe por qué? Por los defectos y las fallas suyas y de los demás. El único perfecto es Cristo. El único que no falla es Cristo. Y para todas nuestras relaciones, ¿qué debemos tener? Misericordia. Mire Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Colosenses capítulo 3, del 12 al 13. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Usted, para perdonar, ¿qué tiene que hacer? Dice el texto. Debe ¿qué? Vestirse de misericordia, de entrañable misericordia. Uy, pastor, pero es que usted no conoce a este tipo. Usted no lo conoce, ¿no? Mire, yo conozco mi pecado y conozco de todo lo que Dios, mi Dios, me perdonó. Y cada vez le pido al Señor que entienda más y más la gran salvación del Señor sobre mi vida. Porque cuando cada vez entendemos que el Señor no nos libró de una condena en una cárcel terrenal, sino una condena eterna en el infierno, va a ser fácil que usted perdone y que usted tenga misericordia del que le ha hecho daño. Al mostrar misericordia perdonando, se reemplaza el dolor y el resentimiento con compasión, entendiendo la gran deuda de la cual hemos sido librados. Eso no significa que seguramente usted vaya a tener que tomar decisiones en el trato de una persona, pero el punto es que no haya resentimiento en su vida y que usted no quiera hacer justicia por usted mismo. Usted tiene que tener misericordia, perdonar. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó, una deuda eterna, hermanos. Una deuda eterna. Nadie podía pagar esto. Mire, las personas sin misericordia viven en un círculo vicioso de represalias, de odio, de juicio, de prejuicio, cosas que contaminan y que destruyen el alma. Y una vez más, ¿cuál es la excusa? Es que no es justo. Bueno, ¿sabe qué? No era justo que Dios lo salvara a usted. ¿Sabe qué era lo justo que usted y yo teníamos o deberíamos tener? Exacto, el infierno. Eso es lo justo.
Es fácil exigir nuestros derechos, ¿cierto? Enfocarnos únicamente en la justicia, en el juicio y en el castigo para aquellos que nos han lastimado. Pero la Biblia siempre, siempre señala un camino mejor. Extender misericordia implica perdonar a alguien, incluso cuando lo que se espera es venganza. Misericordia no significa que aprobemos el comportamiento equivocado de los demás, pero sí significa lo que hemos mencionado, que no buscaremos venganza. La misericordia elige la compasión hacia el ofensor en lugar de dejar endurecerse. Por eso, cuando alguien le pisa los dedos de los pies, está bien dejarlo ir. Cuando alguien nos maltrata, está bien amar. Cuando alguien nos dice cosas insensibles, nos ofende, está bien mostrar misericordia. ¿Por qué? Porque se nos ha mostrado una gran misericordia. Porque se te ha mostrado una gran misericordia. Mire la gran misericordia de Jesús en la cruz, cuando aún éramos pecadores, que nos perdonó y perdone al que lo ofendía. Eso es lo primero. Así mostramos misericordia, eso es lo que implica. Segundo, teniendo compasión. Teniendo compasión. En la Biblia, la misericordia se pone en práctica con aquellos que están en problemas. Incluso, y escúcheme bien, esto fue bien interesante para mi vida misma, si el problema es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque es que somos propensos a pensar de alguien en problemas, no, es su propia culpa, él mismo se lo buscó. Uno hubiera podido decirle al Señor Jesús, o seguramente alguien pensó, cuando él dijo la parábola del buen samaritano, pero ¿qué estaba haciendo el samaritano por ese camino? A esas horas, ahí usted sabe que eso es peligroso, ¿no? Eso es lo que uno tiende a pensar, ¿no? Es que esa persona se lo buscó, es que está en ese punto, ¿por qué? Por su propia culpa, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces no sentimos ninguna responsabilidad hacia los demás. Pero la misericordia cristiana es el reflejo de la misericordia de Dios, la cual fue dada a los hombres cuando sufrían por su propia culpa. ¿Qué tal que el Señor hubiera pensado eso de nosotros? Aquí no estaría nadie. Nadie. Porque todos nos buscamos eso. Pero la misericordia cristiana es el reflejo de la misericordia de Dios. La misericordia, ¿sabe qué hace? Abraza a los caídos y a los oprimidos. Mire Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto es un ejemplo claro de lo que debe existir en nosotros. En lugar de hablar o actuar de forma vengativa hacia un hermano que está pecando, debemos restaurarlo como, con mansedumbre, suavemente, mostrando misericordia. Y algo muy importante en este punto es esto, que yo estuve pensando para mí mismo, y es que para expresar misericordia a los demás, debemos ser misericordiosos en nuestros juicios de valor. Porque muchas veces pensamos lo que decía el viejo dicho, y es que piensa mal y acertarás. Exactamente. Pero miren, debemos ser misericordiosos en nuestros juicios. Debemos ser misericordiosos en lo que pensamos. Muchas veces pensamos sin misericordia sobre otros, pero cuando pensamos con misericordia, habrá una disposición de ayudar, de dar, de perdonar no solo las ofensas contra la sociedad, contra la moral, sino también las ofensas contra nosotros mismos. La misericordia cristiana es misericordia para cualquier hombre que está en problemas. Para cualquier hombre que está en problemas, incluso si él mismo se ha buscado el problema. ¿Listo? Debemos tener compasión, misericordia con compasión. Tercero, prácticamente, ¿cómo podemos tener misericordia? Dando. Miren lo que dice 1 Juan 3, 17 al 18.
Primera de Juan 3, 17 al 18. Primera de Juan 3, 17 al 18. Dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay algo muy importante para aclarar. Juan no se refiere a un encuentro casual con alguien en necesidad, ya que sería imposible ayudar a todas las personas en necesidad, sino a lo que Juan se está refiriendo es una continua negativa a ayudar a un compañero cristiano, a un hermano que está verdaderamente en necesidad. Dios nos ha hecho mayordomos de todo lo que nos ha dado y demostramos la misericordia de Dios a los demás por la forma en que damos para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, la misericordia no significa que debemos tirar nuestros recursos al viento y ya, sino que como buenos administradores la usemos sabiamente para satisfacer las necesidades de los que están en necesidad. Y este dar, quiero ser muy enfático, no solo se refiere a los recursos económicos, sino también a darnos para ayudar en la necesidad de alguien, a darnos para ayudar a alguien que está en necesidad, cualquier tipo de necesidad. Miren Lucas 6, 30 al 38. Lucas 6, 30 al 38. Miren lo que dice. Lucas 6, 30 al 38, que nos muestra un par de formas para dar. Dice: a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dar se refiere a cualquier tipo de dar. Pastor John MacArthur dijo esto: misericordia es ver a un hombre sin comida y darle de comer. Misericordia es ver a una persona que pide amor y le da amor. Misericordia es ver a alguien solo y darle compañía. Misericordia es satisfacer la necesidad, no solo sentirla. No solo sentirla. Hermanos, debemos ser misericordiosos por medio de dar recursos, tiempo, afecto, tantas cosas. Debemos ser misericordiosos. Y cuarto aspecto práctico de lo que implica mostrar misericordia, y tal vez uno de los más importantes, es compartiendo el Evangelio. Compartiendo el Evangelio. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué hacen los que han alcanzado misericordia? El primer versículo. Anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. La misericordia, ¿sabe de dónde se encuentra? Al hablar el evangelio de Cristo, al hablar las buenas nuevas del perdón y la misericordia a los demás pecadores. ¿Quiénes son las personas más miserables de este mundo? Los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo. Y si usted es misericordioso, usted correrá a hablarles a esas personas. Porque puede que al minuto siguiente mueran y se condenen. Compartiendo el evangelio. Como creyentes,
que hemos recibido tantas misericordias infinitas, ahora debemos mostrar misericordia al proclamar a Jesucristo como Redentor, a aquellos que todavía están en la esclavitud del pecado. Estos 4 aspectos, estas 4 maneras, nos muestran cómo mostrar misericordia y lo que implica mostrar misericordia. Así que hagámoslo. Y si mientras lo hacemos, somos bienaventurados. Tercer y último punto del día de hoy. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa de los misericordiosos? Ahí Mateo 5:7, ¿qué es lo que nos dice? Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Al igual que las anteriores bienaventuranzas, la segunda parte de esta nos muestra que los misericordiosos alcanzarán misericordia no por ellos haber obrado con misericordia, sino por la misericordia que Dios les ha dado. Recuerde que ese verbo alcanzarán es pasivo y eso significa que van a encontrar o recibir misericordia. Ellos tendrán misericordia, no por la que la han buscado, porque lo han buscado, sino porque la han recibido del Señor. Y esto reafirma que este versículo no dice que quien espera entrar en el reino o ser bienaventurado debe ser misericordioso para recibir misericordia. Lo que dice más bien es que los misericordiosos son bienaventurados porque ellos reciben y han recibido misericordia. A menudo se malinterpreta este pasaje como una fórmula de hacer un trueque espiritual, donde pensamos, claro, si yo doy, ¿qué? Recibo. Y si no doy, pues de malas. O sea, se cree que la fórmula además para llevarse bien en la vida con las personas es ser amable con ellos y serán amables contigo. La lógica es que la forma de recibir beneficios de las personas es otorgarles algún beneficio. De hecho, esta es la malinterpretación de Gálatas 6:7, ¿se acuerda? Donde dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. Pero este pasaje, ¿en qué contexto está? Contexto del pecado. Y lo que nos está diciendo es que no nos podemos burlar de Dios, que no podemos pecar pensando que sí, Dios se va a hacer el de la vista gorda. No, porque si pecamos, ofendemos a Dios. Y si sembramos para la carne, cosecharemos para la carne. Claramente esto no es lo que Jesús estaba enseñando aquí en las bienaventuranzas. Tampoco está enseñando que por la demostración de misericordia de un creyente, él o ella tendrán créditos para que Dios les muestre misericordia porque se la han ganado. Acuérdese, no nos ganamos la misericordia. No nos ganamos la misericordia con nuestra misericordia. Una misericordia ganada sería una contradicción de términos, ¿no? Si se gana la misericordia, no es misericordia, es un salario. Es eso. Jesús no está diciendo que la misericordia de Dios depende de nuestra misericordia. Todo en nuestra vida espiritual empieza y termina con Dios. Empieza y termina con Dios. Usted no merece nada. Y aquí está el punto. Mostrar misericordia no nos hace creyentes. No es la condición que Dios exige de nosotros antes de permitirnos entrar al reino. Por el contrario, mostrar misericordia es una demostración de que somos creyentes. Lo que Jesús está diciendo es que a medida que Dios derrama sus ricas misericordias sobre nosotros, nosotros respondemos mostrando misericordia a los demás. Lo que nos hace que recibamos misericordia de Dios. Recuerde que esta misericordia piadosa no es una característica natural del ser humano. La misericordia le pertenece a Dios y Él se la da a sus hijos para que la suministren a quien necesite. Pensémoslo de esta manera. Si Dios no perdonara, si Dios no siguiera perdonando, si no continuara derramando su misericordia, estaríamos destruidos, ¿cierto? Estaríamos totalmente, completamente destruidos. Por tanto, la misericordia continua de Dios sobre el creyente le permite mostrar misericordia a los demás. Y mientras más recibe misericordia de Dios, más tiene de lo que tenía al principio para continuar dando misericordia. Mire un ejemplo práctico. 2 de Timoteo 1, 16, 18. 2 de Timoteo 1, 16, 18. Dice así.
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es un ejemplo práctico. Onesíforo, ¿qué hizo? Ayudó a Pablo cuando estuvo en la prisión. Y ahí Pablo está diciéndole, Señor, misericordia para este hombre. En el proceso de dar misericordia, una persona demuestra que es un creyente verdadero y también recibe la maravillosa recompensa de más misericordia de Dios. Cuando pensamos en nuestra propia indignidad, cuando pensamos en los grandes dones que un Dios misericordioso nos ha dado a todo nivel, nos sentimos o nos deberíamos sentir no solo forzados, sino animados a mostrar misericordia a todos los hombres. La misma misericordia que se nos ha dado. Pero una última cosa, y ya con esto estamos terminando. No solo obtenemos misericordia de Dios hoy para dar misericordia en este momento, sino que en el día del juicio recibiremos la gloriosa misericordia final de Dios. Cuando Dios le pide a usted un registro, no lo va a hacer, pero si le pidieron a Dios un registro de su misericordia en el día del juicio, no le va a pedir una tarjeta de tiempo perforada con las horas de misericordia que realizó en esta tierra. No. ¿Sabe qué le va a pedir? Su tarjeta de identidad. Y cuando esa tarjeta vea a Cristo en usted y cómo la misericordia se derramó sobre su vida, le dará la bienvenida al reino para siempre. Por lo tanto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia final de estar en la gloria eterna. Amén. Hermanos, tal vez en ninguna parte imitamos más a Dios que al mostrar misericordia. A nosotros, pecadores culpables, Dios nos ha dado de su misericordia. Quiero concluir leyendo el último versículo. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y recuerde que el profeta Jeremías escribe Lamentaciones cuando el imperio babilónico había destruido Jerusalén. Y Lamentaciones, como su nombre lo dice, es la descripción de Jeremías llorando por el castigo que habían recibido de parte de Dios, un castigo merecido. Y mire lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Lo que pasó ahí en el 586 con la destrucción de Jerusalén es una muestra de la misericordia de Dios. Porque debió lo justo era raer a Israel de la tierra. Pero Jeremías reflexiona y dice: por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. ¿No debería ser ese mismo pensamiento el nuestro? Por la misericordia de Dios no he sido consumido. Podemos dar misericordia porque la misericordia de Dios sobre nuestra vida se renueva ¿cuándo? Cada mañana, cada minuto, cada segundo. Cada día de nuestra vida, cada hora y cada momento participamos de la misericordia inmerecida de Dios. Todas las bendiciones que disfrutas en esta vida es por su misericordia. Por lo tanto, seamos misericordiosos, hermanos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Señor, te damos gracias, infinitas gracias,
porque por tus misericordias no hemos sido consumidos. Señor, ayúdanos a que este pensamiento siempre esté rondando en nuestra mente, porque no merecemos la salvación. No la merecemos. Y en ser misericordiosos con los demás, hay una pequeña muestra o hay una comprobación de que tú nos has dado de tu misericordia. Nunca la misericordia que damos a los demás se puede igualar con la gran misericordia que hemos recibido de ti. Pero Señor, ayúdanos a que nuestro corazón cada vez sea un corazón más manso, más humilde, para ver la necesidad de los demás, para ver con compasión y misericordia a otros que están en necesidad y en miseria. Señor, ayúdanos sobre todo a ser misericordiosos con aquellos que están cerca a nosotros, para que ellos no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti, Cristo. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a perdonar con misericordia las ofensas de los demás, sabiendo la gran deuda que no podíamos pagar nosotros y que tú cancelaste en la cruz. Ayúdanos, mi Señor Jesús. Danos de tu gracia como cantábamos, porque no podemos hacerlo. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tanta y tanta misericordia que hasta este día, hasta este momento has tenido sobre nosotros. Y ayúdanos a ponerla en práctica con los demás. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos muchas, muchas gracias, mi Señor Jesús. En tu nombre, mi Señor, hemos orado. Amén.